Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre una realidad terrible e indignante que es que Argentina se está realmente muriendo de hambre. El día de ayer, la Oficina de las Naciones Unidas en Argentina emitió un informe en el cual hablaba sobre toda la situación del país y obviamente sus proyecciones para el futuro inmediato, y el futuro es realmente muy negro. Advirtieron un incremento brutal en las proyecciones de pobreza a nivel de país e incluso infantil, una fuerte profundización de las desigualdades, un impacto descontrolado y mucho mayor en las zonas más carenciadas con menos recursos, incremento de la violencia intrafamiliar a niveles que nunca se habían visto e incluso un durísimo golpe a los ingresos de los argentinos. Así que en este video voy a estar mostrando qué es exactamente lo que dijo la ONU, cuáles son los números que respaldan todos estos datos tan terribles detrás de lo que está sucediendo en el país, y qué es todo esto que pasa que al parecer se viene escondiendo por la casta política y que la ONU ha revelado. Realmente la imagen que se venía vendiendo del país es otra totalmente distinta a la realidad, que es cruda, muy cruda, y que según las palabras de la ONU se está proyectando una imagen aterradora en el país, y el futuro para millones de argentinos va a ser muy dramático. Por eso me parece importante hablar de estas cosas que se están ocultando, que no se están diciendo y que han salido a la luz por nada más y nada menos que la ONU. Bueno, antes de empezar con este video no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Antes de empezar a explicar todo este informe de la ONU, de cuáles son los números que están detrás de todo este gran problema, creo que es importante recalcar que el problema no es la cuarentena, el problema es la casta política y qué es lo que están haciendo con este país. Con esto quiero dejar en claro que no culpo únicamente al gobierno actual, también culpo al gobierno anterior y a los anteriores y a los anteriores. Esto no es algo únicamente de ahora, pero eso no quita que hoy en día se esté profundizando el problema. Todo lo que voy a estar diciendo hoy estaba pensado antes de que sucediera esto de la vuelta a la fase 1, así que seguramente todos los datos que vamos a ver hoy van a ser muchísimo peores porque fueron armados sin considerar esta vuelta a la fase 1. Bueno, este documento que armó la ONU cuenta con 88 páginas, está disponible en Google si alguno quiere después verlo para corroborar toda esta información, y una de las principales consecuencias con las que voy a empezar, que según la ONU puede ser una de las peores, es la pobreza infantil. Según este informe, en el año 2019, en el segundo semestre, la pobreza afectaba al 53% de los niños. Por eso repito, yo no estoy culpando única y exclusivamente a este gobierno, porque este número está hablando del 2019, en donde ni siquiera estaba el actual presidente. Y según la ONU, después de la pandemia, este número va a subir a un 58,6 a fines de 2020. Como les decía, acá hay 1000 cosas que aún no están consideradas. Yo creo que este número va a ser muchísimo peor si pensamos en la realidad argentina y todos los problemas que se van a empezar a desencadenar por el tema económico. Y de hecho, según la ONU, estuvo utilizando las estimaciones de caída del PBI y de la encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Consensos. Por eso son datos que sin lugar a dudas son ciertos, pero repito, esto está basado en estadísticas y encuestas que lo más probable es que sean positivas. Esto debería ser peor. Y realmente el dato preocupante, porque estos son porcentajes, pero si hablamos de números, de volúmenes de población, la cantidad de niños y adolescentes que actualmente, por lo menos hasta el 2019, estaban en la pobreza, era de 7 millones y va a pasar a 7,76 millones de niños. Es realmente aberrante. Y si hablamos de pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones. Imagínense que hay una ciudad tipo, capaz una capital de Latinoamérica, que tenga esa cantidad de población. Estaríamos hablando de una ciudad completa de niños en extrema pobreza, más de 2 millones. Y esto parece que nadie lo mencionara, que nadie hablara de este tema, y es algo aberrante. Y eso es extrema pobreza. Si hablamos de pobres, niños con estado de pobreza, son más de 7 millones los que van a quedar. Estamos hablando de la población de países pequeños. Realmente esto es aberrante, es algo que no puedo entender cómo no están poniendo un foco ahí, más teniendo en cuenta que, por ejemplo, la producción de Argentina, de la industria del alimento, podría darle varias veces de comer a todo el país y se va más de la mitad en impuestos. Es realmente una locura. Si el Estado no se metiera, comerían todos los días sin ningún problema. Y además se rasgan los políticos las vestiduras cuando tenemos toda esta cantidad de niños en estado de pobreza. ¿Se imaginan la cuarentena que puede llegar a ser esa gente? Un niño que prácticamente no tiene nada para comer, que seguramente la única comida que le daban era en el colegio.
ahora ni siquiera tiene eso. ¿Realmente alguien puede pensar eso? Otro tema es la situación en barrios vulnerables, que tiene que ver con la anterior, y según la ONU están ampliándose las fuertes desigualdades. Miren esta frase, que es algo que dijo la ONU: advierte que la incidencia de la pobreza en 2020 alcanzará a 9 de cada 10 niños que viven en barrios vulnerables. 9 de cada 10 niños en barrios vulnerables. Realmente esto es aberrante, es una locura, no puedo creer que no se hable más del tema. Esto realmente me indigna hacer este video. Según el Registro Nacional de Barrios Populares de Argentina, indica que 4,2 millones de personas viven en estos lugares, de los cuales el 90% no cuenta con agua corriente, el 98% no tiene acceso a la red cloacal, el 64% no tiene acceso a la red eléctrica y el 99% no accede a la red formal de gas. O sea, esta es gente que realmente está aislada del mundo. Vive en un país que no es su país. Vive en un país en el cual son una realidad incómoda de la cual es mejor no hablar. Y repito, esto no es algo conspirativo, esto no es algo inventado por alguna postura política contraria a la que hay ahora, tampoco está hecho por un privado, esto lo dice la ONU. Y está basado en los datos que da el gobierno. Incluso bajando un poco la línea a lo que es el COVID-19, a esta pandemia, la ONU alertó que 2 de cada 10 contagiados en Buenos Aires viven en un asentamiento precario. ¿Cómo a esos 2 de cada 10, a esas 2 personas de cada 10 personas, les podemos decir que se queden en su casa sin hacer nada, que no trabajen, cuando, como veíamos, no tienen ni gas, ni luz, ni electricidad, ni sistema de red cloacal, ni comida? Literalmente se están muriendo de hambre. Y el gobierno pretende que esa gente no salga, que esa gente se quede en su casa. Incluso cito textualmente una nota que se hizo sobre este informe de la ONU que dice: la economía de quienes viven en las villas se ve paralizada debido a las restricciones sobre la actividad impuestas por la cuarentena. Lo voy a decir en todos los videos hasta que me aburra de decirlo. Para mí es fácil. Si alguien viene y me dice que me quede acá tranquilo, tengo mis actividades, tengo mis cosas, tengo luz, tengo energía, tengo comida, tengo acceso económico. Decírmelo a mí puede ser fácil, pero esta gente, decirle que se tiene que quedar en su casa, realmente es una aberración. Realmente es no entender la realidad de tu país. Y para reforzar este dato, escuchen esto. Datos previos a la crisis de la pandemia enseñan que más del 85% de los trabajadores de los barrios populares son empleados informales, eventuales o independientes, que en la mayoría de los casos viven al día y fuera de toda red de protección laboral ante shocks como la crisis sanitaria. O sea, repito, ¿cómo le vamos a decir a esta gente? Realmente me indigna todo lo que estoy hablando, pero ¿cómo le vamos a decir a esta gente que se quede en su casa si tiene que salir a trabajar para comer? Si no, no come y se muere. Si yo estuviera en esa situación y tengo que elegir entre cuidarme del coronavirus, que me lo venden como que es algo tan terrible y me puede matar, o no comer ni tener agua, que me voy a morir, ¿cuánto? ¿En unos días? Prefiero en esa situación arriesgarme a salir a traer pan para mis hijos, para mi familia, para mí, para sustentarme y para poder vivir, pese a que exista este famoso virus. Entonces, ojo con lo que se habla, ojo con lo que se dice y ojo con lo que se le pide a la gente. Incluso mucho se habla de los famosos subsidios, pero miren lo que dice la ONU. Solo el 12% de esta población que hablábamos antes percibe ingresos de un subsidio estatal. Solo 12%. Nada, realmente nada. Y de estos la mayoría son mujeres, el 62%. Otro punto en el cual habla de este informe de la ONU es de los más afectados. Y en este caso habla del tema económico, de la gente que tiene que salir a trabajar. Y según datos del informe dice que los sectores que se vieron más afectados por la parálisis económica fueron los industriales de productos no esenciales, el comercio de productos no esenciales, la construcción, los trabajadores de casas particulares, la provisión general de servicios sociales, los hoteles y restaurantes, las actividades inmobiliarias y el transporte de media y larga distancia. Obviamente hay trabajos que van a ser perjudicados y aparecerán en el futuro nuevos negocios. Entiendo que, por ejemplo, el tema del turismo, por más que me duela porque es algo que me gusta hacer y que tengo gente conocida que se dedica a esto, es lógico que tenga algún tipo de repercusión, pero no se puede ampliar esta repercusión a muchos trabajos que realmente podrían seguir funcionando, seguir subsistiendo y que es innecesario que estén parados actualmente. Que además, toda esta repercusión va siempre hacia los más pobres. Por ejemplo, en el tema de la construcción, imagínense la cantidad de empleados que capaz trabajaban por día informalmente y ahora no tienen trabajo. ¿Qué está haciendo esa gente? ¿Cómo está viviendo esa gente? Y como vemos según los datos, el porcentaje que está siendo ayudado es ínfimo. O sea, tenemos gente informal al borde de la pobreza o en la pobreza o en la pobreza extrema que no está recibiendo ayuda del Estado. Explíquenme cómo esa gente puede vivir. Y vamos ahora a los que en teoría podría decirse que están más acomodados, que es los que todavía tienen un trabajo, que hoy en día parece ser un milagro y debería ser considerado como gente
que está a otro nivel porque es totalmente distinto a la realidad del país. Y según la ONU, revela que el aislamiento, este contexto social actual, es la principal causa asociada a la disminución del sueldo de la gente. Pero eso considerado desde que empezara la pandemia. Y no hay que olvidarse, que ya lo he mencionado en otros videos, que vivimos en un mundo globalizado y lo que importa también es la relación de los sueldos en dólares. Y previo a las PASO del año pasado, cuando fueron las presidenciales en Argentina, el dólar estaba 40 pesos argentinos por un dólar. Ahora está el Blue, que es el único accesible realmente, 128, casi 130 pesos. Estamos hablando de un 300% de devaluación. O sea que imaginemos muy en el aire, sin un cálculo exacto, pero una persona que capaz ganaba $1.500, que era en su momento capaz un muy buen sueldo para Argentina, hoy en día está ganando $500, que equivaldría a un sueldo capaz mínimo de un país de Latinoamérica. O sea, capaz una persona que estaba bien, que estaba cómoda, hoy en día está en el borde de la pobreza. Y ni hablar de una persona que capaz ganaba 600 o 900 dólares, que hoy en día está ganando 300 o 200. Es realmente una locura. Y veamos cuánto bajó según cada uno de los rubros, sin sacar obviamente esto que hablo de los dólares, o sea, esto es el sueldo en pesos, cuánto disminuyó. La venta ambulante, trabajo por cuenta propia de plomería, albañilería, electricidad y changarín, un 56% disminuyó. Suspensión temporal, 18%. La disminución en el nivel de ventas, pedidos o clientes, un 15%. La reducción de horas trabajadas, un 12%, la reducción de salario, un 8%, entre otras de menor incidencia. Y según estos datos dice que en aquellos hogares sin presencia de asalariados, el 12% de la gente sufrió una reducción de sus ingresos. El 72% de la gente sufrió una reducción de sus ingresos. 72%. Es un número muy grande. Después de todos los problemas que había, la inflación, es realmente una locura. Además, el 7,2% de los hogares declara que ha perdido al menos un empleo. O sea que en 400.000 hogares, una persona ha perdido su empleo. Incluso el informe habla de que el 39% de la gente ha tenido que dar de baja servicios tan necesarios como la luz, el gas, internet, ya que han tenido que dejar de pagar porque no tienen otra opción. E incluso este número sube al 45% si estamos hablando de los argentinos de menores ingresos. Y este número que les voy a mencionar ahora es terrible, si bien es pequeño es terrible, y es que un 5% de los hogares tuvo que reducir el consumo de medicamentos. Como les digo, 5% no suena algo tan grande, pero imagínense la gente que tiene que estar dejando de comprar algún medicamento que lo necesitaba para subsistir, para poder vivir, por ejemplo, algún enfermo de cáncer, lo que se te ocurra. Tener que llegar a ese punto en el que no puedan ni siquiera comprar ese medicamento es realmente aberrante. E incluso ese número asciende a un 7,5% si hablamos de villas o zonas de asentamientos. Otro punto en el cual habla la ONU en este informe es de la informalidad laboral y reveló que desde principios de 2018 la tasa de trabajadores no registrados ha aumentado hasta alcanzar casi un 36%. Y obviamente están hablando de que este porcentaje se va a acelerar tremendamente por culpa de la pandemia y obviamente el mal manejo del gobierno. Y como habrán visto en el título, y que es uno de los temas que consideraban más importantes junto con la pobreza, porque bueno, está relacionado, es la falta de alimentos. La gente que realmente no está comiendo se muere literalmente de hambre. Y en el punto dedicado a la provisión de alimentos, la ONU sostiene en este informe que el 28,3% de los hogares revelados había dejado de consumir algún tipo de alimento por limitaciones en su ingreso. Hablamos de casi un tercio. Imagínense lo que debe ser para un padre, para una madre, tener que decirle a su hijo que ya cierto alimento no lo pueden consumir más, se acabó. Tienen que arreglársela con el resto, con lo que puedan encontrar, con lo que haya. Y encima, con lo que haya que puedan conseguir cuando salgan a comprar, si es que los dejan, o que salgan a buscar su sustento, su dinero, cuando salgan a trabajar, como veíamos gente informal. Esto hace que cada vez se le reduzcan más las posibilidades de sobrevivir a una familia. Incluso esto habla de las ciudades, pero visto desde un punto de vista de gente que realmente tiene acceso. Si hablamos de las villas y los asentamientos, el porcentaje llega al 45,3%. O sea, casi la mitad de la gente tiene que estar recortando los alimentos que consume a diario. Díganme si esto sale en las noticias, si hay algún político que se esté rasgando las vestiduras, si hay gente que esté hablando del hambre que se está viviendo en Argentina. Díganme si alguien habla de esto. Porque yo, por lo menos, no lo estoy viendo, no lo he visto. Parece que es más importante hablar de unos runners que salen a correr
que de la gente que realmente se está muriendo de hambre. Bueno, realmente, como digo, el futuro es oscuro, es muy complejo, esto es algo que no se está hablando y por eso quería justamente dedicarle un video a este tema. Parece que todo este tipo de cosas terribles se esconden bajo la alfombra, nadie quiere hablar de esto, obviamente no es algo que vende, y ni hablar desde el punto de vista del gobierno, que le conviene tener esto escondido. Sin lugar a dudas, creo que aún siendo positivo, tiene que venir una crisis social, esto va a terminar de alguna manera bastante nefasta, porque ya estamos llegando a una situación que es insostenible y que tampoco parece tener algún tipo de fin, ya que se está extendiendo y extendiendo ilimitadamente. Bueno, espero que hayan disfrutado el video, si les gustó los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que reciban notificaciones. También los invito a compartir este video porque es muy importante que se sepa esto, llevar este mensaje a más gente para que esto se haga algo viral, que realmente todo el mundo esté hablando de este tema y que podamos entre todos solucionarlo. Ya que el primer paso, el más importante, es mostrarlo, hacerlo parte de nuestra vida, porque si lo seguimos escondiendo debajo de la mesa, nos vamos a dar cuenta cuando esto nos explote y no entendamos qué es lo que pasó. Y bueno, en los comentarios me gustaría obviamente saber su opinión, qué es lo que creen respecto a todos estos números y todo obviamente lo que quieran agregar en cuanto a la situación tan crítica que está viviendo Argentina. Acá abajo les dejo el Instagram y bueno, nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.